Hola, soy Sergio Sucunza, director de Osasun Sport Clinic, y en este vídeo os voy a explicar qué es la rehabilitación con las gafas de realidad virtual como complemento de otras terapias de dolor lumbar. La experiencia inmersiva es de tan alta calidad y tan real que permite al paciente meterse en el papel del personaje del videojuego, dejando a un lado sensaciones personales, sensaciones corporales que hacen que el miedo al movimiento desaparezca. La terapia con realidad virtual va enfocada a dos tipos de pacientes: los pacientes con dolor crónico o complejo y los pacientes de cualquier otro tipo de rehabilitación en fases avanzadas de la misma. Los pacientes de dolor crónico o dolor complejo encuentran en la herramienta de las gafas de realidad virtual un gran método de rehabilitación que les va a permitir quitar el miedo al movimiento debido a la alta inmersión y a la especificidad del entorno simulado. Solo te dejo mover los pies en los paneles que te vienen verticales. Mientras que los pacientes que están rehabilitando otro tipo de lesiones van a encontrar una rehabilitación más motivadora, porque el terapeuta va a poder adaptar la simulación del videojuego a tareas que tienen que ver con desafíos que tiene este paciente. Con la experiencia inmersiva de la realidad virtual abordamos objetivos tanto psicológicos como físicos. Uno de los objetivos psicológicos que se aborda con la realidad virtual es el miedo al movimiento, también denominado kinesofobia. El paciente de dolor crónico lumbar va a encontrar en las tareas del videojuego, dentro de este entorno simulado, tareas que tienen que ver con agacharse, ser capaz de desviar obstáculos y realizar tareas como inclinaciones laterales de tronco totalmente inmersivas y enfocadas en un foco externo, en estas tareas que lo que hacen es evadir un poco del miedo al movimiento, ya que el paciente está centrado en este tipo de desafíos. Otro de los aspectos psicológicos que se van a tratar con la realidad virtual tiene que ver con el cambio de la autopercepción de poder del paciente, ya que este se va a encontrar en el videojuego con diferentes niveles de dificultad donde va a ir superando distintos obstáculos, y esto genera una nueva adquisición de poder de nuestro paciente. El aspecto motivacional que va ligado a la realidad virtual, aparte del entorno tan inmersivo que genera, también tiene que ver con la historia que va montando el paciente respecto a que cuando termina en cada sesión se queda registrado el punto en el que ha terminado y en la siguiente sesión continúa desde donde lo dejó. Y esto genera un pique, un desafío con el videojuego para que el paciente, con la motivación que le supone, vaya siguiendo y aumentando los diferentes niveles de dificultad. Primero de los aspectos que tienen que ver con los objetivos físicos a tratar con la realidad virtual es la rigidez muscular que tiene el paciente de hernia lumbar. Tiene que ver con el dolor que se genera en la zona baja de la espalda, normalmente puede ir irradiado hacia los glúteos debido a procesos como ciatalgias, dolor del nervio ciático. Esto genera sensación de falta de movilidad, falta de flexibilidad en los músculos posteriores, isquiotibiales, glúteos, lumbar. También genera miedo o incapacidad a la flexión de tronco, y esto se aborda desde la realidad virtual generando tareas que tienen que ver con ese tipo de movimientos para que el paciente vaya poco a poco mejorando esa rigidez. Ha sido un complemento para mi etapa final de ejercicios que he realizado. Yo al principio tenía mucho miedo a según qué movimientos, el agacharme, el girarme, el hacer movimientos bruscos. Y a través de este ejercicio que se hace, pierdes todo el miedo a hacer, no te das cuenta de que estás haciendo un movimiento que antes no hacías,
porque estás pendiente del juego y te desinhibes del entorno. Otro aspecto que se aborda es el tema de los desajustes propioceptivos de los pacientes con hernia lumbar. Muchos de los pacientes que han tenido dolor en la espalda pierden estabilidad, pierden control motor. Por tanto, la realidad virtual, con los desafíos que propone en esta inmersión, va a generar que estos desajustes se vayan corrigiendo gracias a los diferentes movimientos que propone, tanto bipodales sobre ambos pies como monopodales, cambiando y repartiendo el peso corporal. Otro de los aspectos que tiene que ver con objetivos físicos es el aprendizaje motor, que va a ir ligado a la diferente propuesta de tareas de la realidad virtual. Además, el terapeuta que está con el paciente de dolor lumbar tiene la capacidad de realizar diferentes y proponer diferentes movimientos al paciente durante el videojuego, con lo cual va a exigir del paciente mejoras a nivel coordinativo y mejoras a nivel de estabilidad que van a aumentar el aprendizaje motor del paciente. Los pacientes que disfrutan de la realidad virtual muchas veces acaban con una elevada frecuencia cardíaca, siempre controlada por el terapeuta, y esto les hace generar endorfinas que no pueden generar en su día a día debido a esa falta de hábito de un estilo de vida basado en el ejercicio. Lo que provoca esta realidad virtual es generar un tipo de beneficios como la fuerza, la resistencia cardiovascular, la movilidad y sobre todo teniendo en cuenta que el terapeuta puede manipular las diferentes tareas que propone el videojuego con pesos adicionales, elásticos o cargas externas que mejoren también estas demandas de fuerza del paciente. Puedes mover los pies tranquilamente, ¿vale? Te puedes mover por el espacio y tienes que ir matando los asteroides con la espada. Ahí te has chocado, ¿ves? Cuando se te cambia el color de la pantalla, te has chocado. Vale. Los avances que se van realizando con la terapia basada en la realidad virtual son en todo momento graduales y esto lo va dirigiendo continuamente el terapeuta que dirige la rehabilitación del paciente de dolor de espalda. El software permite trabajar en un entorno seguro y controlado. Ha sido creado en colaboración con empresas que se dedican a investigar sobre patologías relacionadas con dolor lumbar y siempre basándose en estudios recientes de investigación que promueven el estudio de las lesiones musculoesqueléticas. La dificultad de las tareas que tienen que ver con esta inmersión en la realidad virtual siempre la va a configurar el terapeuta en base al nivel de condición inicial del paciente o en base al nivel de dolor del paciente. Esto permite que sea escalable y que a medida que el paciente va mejorando en la sensación de dolor, el propio terapeuta puede ir también modificando esos valores predeterminados de configuración del software. Este software permite registrar los puntajes y los logros de cada paciente y de esta manera permite el registro de informes personalizados para cada paciente, con lo cual se promueve también el aspecto motivacional de la rehabilitación. Hay estudios que demuestran que la realidad virtual es un buen complemento en procesos de recuperación que tienen que ver con lesiones musculoesqueléticas o lesiones que tienen que ver con dolor crónico de espalda.